maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Muy buenas noches, hermanos.
hoy, como cada jueves, tendremos un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Y quisiera ir con ustedes al libro de Hechos, capítulo 11, versículo del 19 al 26. Voy a hacer una lectura de corrido y dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante, hermanos. La palabra nos muestra que a raíz justamente de la muerte de Esteban, muchos judíos, creyentes, discípulos de Jesús, fueron esparcidos o salieron de Jerusalén y fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero solamente, dice, compartían el evangelio de Cristo con judíos, al igual que ellos. La palabra nos muestra en el versículo 20 que hubieron varones, algunos varones, no mencionan los nombres, que dice que anunciaron a los griegos en Antioquía el evangelio de Cristo, en el versículo 20. Y la mano de Dios estaba con ellos, y la palabra nos muestra que un gran número de personas, en el versículo 21, creyó y se convirtió en el Señor. Lo primero que vemos acá, hermanos, es cómo el evangelio de Cristo es compartido a estos griegos, que son gentiles, como nosotros, y ellos pueden, al escuchar el evangelio de Jesucristo, creen y se convierten al Señor. Si estos varones nunca hubieran compartido el evangelio, entonces esta multitud de griegos que están en Antioquía no hubieran creído en el evangelio de Jesucristo. Esto me hace recordar aquel versículo que está en Romanos capítulo 10, versículo 14, que dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra nos muestra, hermanos, que somos llamados a poder predicar y compartir las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, a más personas. Es por medio del evangelio que la persona puede creer y convertirse al Señor, como ha pasado con cada uno de nosotros, que hemos escuchado su voz y hemos creído en el evangelio de Jesucristo. Entonces vemos en esta parte cómo la palabra nos muestra que estos varones llevaron el evangelio de Jesucristo y la mano de Dios estaba con ellos, y un gran número creyó. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, en esta historia también podemos ver lo siguiente. Podemos ver cómo el Bernabé es enviado a esta iglesia en Antioquía. Recordemos nuevamente,
esta iglesia de Antioquía estaba compuesto por griegos que habían escuchado el evangelio de Jesucristo y se habían convertido y creído en él. Bernabé es enviado a esta iglesia, y Bernabé, cuando llega a esta iglesia, en vez de decir, eh, ¿qué hago acá? ¿Por qué me enviaron acá? Porque recordemos que eran griegos, hermanos. La cultura griega adoraba a muchos otros dioses, pero estos griegos que estaban congregando en esta iglesia habían creído en Jesucristo al escuchar su evangelio. Era otra cultura. Bernabé venía de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, donde están los apóstoles. Y al llegar a la iglesia de Antioquía, en vez que Bernabé se moleste o se fastidie por esta cultura griega diferente, que no podría explicarlo cómo era explícitamente porque no lo menciona, pero sí que era otra cultura esta iglesia. Dice la palabra, y lo voy a leer nuevamente en el versículo 23, dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. La palabra nos muestra, hermanos, que cuando Bernabé llega a esta iglesia de Antioquía, dice que ve la gracia de Dios en esta iglesia. Y eso lleva a que Bernabé se regocije, se goce. Cuando leí este versículo 23, hermanos, reflexioné un poco y dije, yo sé que en el día pasan muchas cosas y quizás en este momento estén pasando muchas cosas en cada uno de nosotros y en nuestro hogar, y que estamos pasando y estamos viendo muchas cosas que de repente pueden sonar como que en cierta manera, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y buscar explicaciones. Bernabé pudo haber dicho lo mismo, pero ¿por qué hago acá, en esta iglesia de griegos y judíos? Yo debería estar en Jerusalén. Pero Bernabé, al llegar, la palabra nos dice que Bernabé vio la gracia de Dios. Hermanos, ¿estamos viendo la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos viendo realmente la gracia de Dios? Su infinita gracia en nuestras vidas, o solamente estamos viendo el problema, estamos viendo solamente, pero ¿por qué, Señor? Y lo otro, y por qué esto, y por qué a mí, y por qué siempre lo mismo. La palabra nos lleva a ver la gracia de Dios en nuestra vida, su misericordia y su infinita gracia y amor. Y eso me llevó a leer este versículo, reflexionar y decir, Señor, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no gozarme? Porque tu gracia, Señor, porque tu infinita gracia, porque todo ha sido por tu gracia, no hay nada que merezcamos. La salvación es por gracia. Y todo, hermanos, todo es por su gracia. Y eso nos lleva a gozarnos en Él, a poder regocijarnos en Él, como lo hizo Bernabé al llegar a esta iglesia y ver a griegos que empezaban a exaltar el nombre de Cristo, porque creyeron en el mensaje, en el evangelio. Y en vez de ver el problema, Bernabé, o la circunstancia, o el panorama, vio la gracia de Dios y se regocijó. Pero no solamente eso, el versículo 23 nos dice, y exhortó a todos a que con un propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No solamente se regocijó Bernabé al ver la gracia de Dios, sino que también exhortó, animó a todos los miembros de esta iglesia
a permanecer fieles al Señor. Y es lo que tratamos, hermanos, cada jueves y domingo, a poder animarlos, a poder animarme, a poder permanecer en la palabra, a poder permanecer en Cristo. Solo que permanezcan hasta el fin recibirán las coronas. Entonces, y esta iglesia, hermanos, esta iglesia de Antioquía, como bien termina el versículo 26, los discípulos en esta iglesia de Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. En esta iglesia de Antioquía, los discípulos de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos. No sucedió en Jerusalén, pasó en esta iglesia gentil, Antioquía, fueron llamados por primera vez cristianos. Gloria a Dios, hermanos, porque todo es por su gracia. ¿Cómo no exaltar el nombre del Señor por ello? Así que, hermanos, vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer firmes en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Señor, danos, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor, para poder, Señor, entender tu palabra. Muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que somos débiles y que esta carne es incrédula. Pero ayúdanos, Padre Santo. Permite que tu palabra, Señor, pueda ser cimentada en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poder ver tu gracia en nuestra vida y regocijarnos en ello, Señor. Que tú tienes el control de todo, que nada escapa de tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder darte la gloria y la honra en todo tiempo y poder llevar tu palabra, Señor, las buenas nuevas a más personas. Ayúdanos, Señor, a poder ser testigos tuyos, Señor, y poder compartir tu evangelio. Ayúdanos, Padre Santo, porque reconocemos que somos débiles, porque reconocemos, Señor, que no hay nada bueno en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a poder cumplir, Señor, con esta gran misión, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.